Este video fue realizado por alumnos de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla de la Licenciatura en Contador Público. A continuación mostraremos las distintas maneras de citar con el estilo Harvard. El sistema de Harvard se utiliza para incluir de manera sencilla, dentro de nuestros escritos y reflexiones académicas, la información básica de las fuentes utilizadas para citar, parafrasear o comentar ideas pertenecientes a otros autores. El principal objetivo de este sistema de referencias es facilitar la redacción de escritos científicos y brindar al lector una forma rápida y sencilla a la información precisa. Referencias de autores. Se deben identificar como autores de una obra citada a la persona o institución responsable del contenido de la misma. Cuando el trabajo del autor sea anónimo, se deberá indicar de esa manera dentro de la referencia. Referencias dentro del texto. Citas textuales. Toda cita textual deberá acompañarse de su referencia correspondiente, colocada al final y entre paréntesis. Cuando su extensión sea mayor a un renglón y menor de 4, se colocará dentro del párrafo. Cuando la cita textual posea una extensión mayor a 3 renglones y menor de 4, se colocará 2 renglones debajo en letras más pequeñas, cursivas y con márgenes menores. Paráfrasis. Se deberá incluir la referencia donde ésta tenga lugar o bien al final del párrafo que la contenga. Cuando el autor no sea mencionado, se deberá seguir la regla correspondiente a la referencia indirecta dentro del texto. Diagramas e ilustraciones. Se deberá incluir la referencia para los diagramas o ilustraciones de la misma forma utilizada en las citas textuales. El número de página. De ser necesario incluir el número de la página de donde fue tomada la información, se deberá escribir después del año de publicación, precedida de 2 puntos y con los números separados por un guión en el caso de que el material referido abarque más de una página. Referencia a la obra de un autor citada por otro autor. Cuando utilicemos referencias a autores, a su vez referidos por otros autores, se colocará la palabra citado entre el nombre del primero y el nombre del segundo, indicando el año de las respectivas publicaciones. Referencia a artículo periodístico sin autor. Cuando se utilice un artículo periodístico que no esté firmado por un autor, se deberá utilizar el nombre del periódico en lugar del autor. Referencias al final del texto. A continuación se presenta la forma de listar las referencias documentales en la parte correspondiente a la bibliografía o en la sección de lecturas correspondidas al final del texto. Aunque la información para cada tipo de documento puede variar, se debe procurar incluir todos los casos los siguientes datos. 1. Autor, compilador, editor o la institución responsable de la producción del documento. En el caso de editores y compiladores, esta deberá indicar este dato dentro de un paréntesis inmediatamente después del nombre. 2. Fecha de publicación colocada entre paréntesis. 3. Título y subtítulo de la obra escrita en cursiva. En el caso de bibliografías manuscritas, esta información deberá subrayarse. 4. Número de serie o volumen individual cuando sea este el caso. 5. Número de edición si en caso de que no se trate de la primera. 6. Ciudad en la que la obra fue publicada. 7. Editor. 8. Información adicional que permita al lector localizar la referencia. Libro con un autor. Apellido del autor en minúsculas, inicial del nombre en caso de ser necesario especificar si es editor o compilador del texto. Título, subtítulo en cursivas. Número del volumen si es necesario. Número de edición si no es la primera. En caso de ser relevante se puede colocar aquí el nombre del editor o traductor. Ciudad de edición y editorial. Libro con más de 2 autores. Apellido del primer autor en minúsculas. Inicial del nombre. Apellido del segundo autor, inicial del nombre, y inicial del nombre del tercer autor, y su apellido. Los siguientes datos serán correspondientes al primer caso. Artículo de revista. Apellido del autor en minúsculas, inicial del nombre, entre paréntesis, año de publicación de la revista. Título del artículo entre comillas.
título de la revista en cursivas, número de volumen, número de revista, mes o estación del año equivalentes, páginas que abarca el artículo procedidas de pp. Artículos de periódico, apellido del autor en minúsculas, inicial del nombre, año de publicación entre paréntesis, título del artículo entre comillas, nombre del periódico en cursivas, fecha de publicación, sección y número de página. ¿Por qué se debe citar cuando se escribe un trabajo académico, como un ensayo, un proyecto o un artículo? Es necesario detallar fundamentalmente las fuentes o las citas consultadas. Las razones por las que debe citar son permitir al lector localizar todas las fuentes de investigación, evitar un plagio, reconocer los méritos y dar finalidad a nuestro trabajo.